¿Se ve ahí en pantalla completa? Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un ratín más y ya largamos. Ahí le subí un link que está muy bonito. Dentro de la bibliografía le subí un link para que lo investiguen, que es como un curso, no sé si le había comentado la clase pasada. Se llama SGpedia, como Wikipedia, pero es de electro. Está en inglés, lo pueden traducir en simultáneo y lo van conociendo. Es más, esta parte que vamos a dar hoy, hay una parte muy piola que voy a tratar de meterme en la página para mostrarles lo que vamos a ver hoy, porque está muy lindo. Bueno, vamos a ver cuántos somos por el momento. 34, así que estamos bien. Hay gente de San Rafael que nos acompañen. Sí, profe. Ah, buenísimo. Muy bien. Perfecto. Bueno, largamos, ¿no es cierto? Ya se irán sumando algunos, si no, toquen el timbre y los dejo pasar. Vamos a ir de vuelta acá. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de algunas cositas como el eje eléctrico. Para sacar el eje eléctrico, cómo se saca el eje eléctrico. La vez pasada estuvimos viendo, bueno, el papel milimetrado, estuvimos viendo la frecuencia cardíaca, las mediciones del PR, el QRS, el QT, y bueno, todos esos datos son importantes que los vayan repasando, mirando, y esta página que les los invito a ver, que tienen el link ahí en la plataforma, y si no lo buscan en Google, que es sgpedia y .org, así que es re fácil entrar, y ya ahora la voy a compartir enseguida la pantalla para que la parte de eje eléctrico está muy divertida. ¿Qué es el eje eléctrico? El eje eléctrico es la dirección general de los impulsos eléctricos, genera como un vector, que es la sumatoria de todos estos impulsos eléctricos. Uno hace una sumatoria de vectores y te da un vector final o un vector medio sería. Y ese es el que viaja a través del corazón. La suma total de todos estos vectores o corrientes está dado por esta despolarización eléctrica que veíamos de los cambios de voltaje con la bomba de sodio-potasio que polarizaba la célula y se generaba el impulso eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, eso da como resultado vectores, ya sea auriculares o ventriculares, y uno podría sacar para dónde va ese eje eléctrico. Entonces, ¿para dónde va ese vector eléctrico? Entonces, esa sumatoria te da como un eje hacia dónde va la corriente, y te da una idea de la posición también del corazón. Normalmente, ese eje eléctrico va de arriba a abajo, obviamente el nódulo sinusal está arriba, la aurícula está en arriba, y va de arriba hacia abajo, y de derecha a izquierda. La punta del corazón está hacia la izquierda, entonces va hacia la izquierda del corazón, y va de adelante hacia atrás, un poquito de adelante hacia atrás. Y según como yo tenga los cables puestos, que ya está estandarizado, cómo van los cables, el cable de las extremidades rojo va en el brazo derecho, en la extremidad derecha superior, el amarillo va del lado izquierdo, y abajo va el verde. Entonces te da una observación
junto con las monopolares, derecha, izquierda y de miembros inferiores, que sería ABR, ABL y ABF. Entonces ahí tenés toda la imagen espacial. Entonces, ABR, que está mirando, digamos, desde el hombro, bien derecho, la imagen que va a ver es una imagen negativa, porque el vector se va del hombro y va hacia la punta del corazón. ABL, que está mirándolo a la izquierda, se vería negativo y positivo porque va hacia la izquierda, y bien positivo sería un D2, que D2 espacialmente estaría por acá, ABF estaría por acá, sería un poquito positivo y un poquito negativo, tal vez más positivo que negativo, y D3, que estaría por acá, lo está viendo negativo y positivo porque pasa casi perpendicular a esta imagen de la observación, digamos, D3 ABL. Y D2 va de lleno, por eso se ve positivo. Y ABR lo ve negativo porque va hacia D2. Entonces, uno puede sacar el eje de las aurículas y el eje del ventrículo, pero generalmente uno saca el eje ventricular. Cuando uno dice eje eléctrico, es el eje de los ventrículos, ¿no es cierto? Uno podría sacar el eje de la aurícula, que sería el eje de P. El eje de P se saca por los vectores desde la aurícula derecha, la aurícula izquierda, todo eso genera una sumatoria de vectores y uno podría llegar a sacar el eje de la P. Y lo que uno saca generalmente es la sumatoria de estos tres vectores que formaban el QRS, en donde hay un vector sumatorio de las aurículas, que sería como la sumatoria que va hacia abajo, y luego está la de los ventrículos, formado por la Q, que da ese vector. Fíjense el dibujito que se va formando alrededor del corazón. Entonces, está la estimulación de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, genera un impulso que es la onda P, y entonces acá al lado le han hecho el dibujito de la P según donde lo estoy observando. ABR lo ve negativo porque se va la P hacia abajo. ABL lo ve más o menos. En D1 positivo, D2 positivo, ABF positivo y D3 más o menos porque lo mira de costadito como pasa el vector. Y luego si vamos hacia abajo empieza la despolarización. Veíamos que era primero la base del septum, entonces va un poquito hacia arriba, hacia la derecha, entonces a ver, está ahí la Q casi positiva, a ver, lo ven ya una Q que empieza a formarse negativa. D2 también lo vería un poco negativo, o a lo mejor de acuerdo a cómo esté, en este caso D3 lo ven más positivito, entonces ya casi no hay una Q, sino que comienza ya a formar la R, luego viene la R, entonces continúa bien negativo en ABR porque se está yendo todo eso. Acá casi no apareció, en esta zona empieza a ver en D1 ya algo positivo, que es el gran complejo de la R, en D2 es la R bien grande, porque va de pleno a D2 prácticamente, y luego viene la S, que es la terminal de la despolarización de todo el ventrículo, que hace U, R y S, terminando la S en la base, yendo hacia arriba, por eso la S es negativa en D2, porque se le está yendo, y empieza a ser positiva en ABR. Y luego viene la repolarización del ventrículo, que forma la onda T. Entonces ahí tengo armado las distintas observaciones de las distintas derivaciones y por qué se van viendo de distintos tamaños también. Estos dos son positivos, pero este es más positivo que ABF. Y acá ABL es bien negativo, entonces está yendo hacia D2, alejándose de ABL,
casi yéndose a ABF. Entonces uno ya empieza a tener una idea espacial de cómo es la imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿se acuerdan del triángulo de Beethoven que estaban con los cables puestos? Ahí se formaban esta imagen del triángulo de 1, de 2, en la derivación 1, 2 y 3. Y si esto lo llevamos al centro, sería D2 pasa al centro, D3 pasa al centro y D1 pasa al centro, entonces sería D3 queda acá, D2 queda acá y D1 horizontal, ¿no es cierto? Y luego vienen las unipolares que van del centro al lado derecho, al lado izquierdo y a las piernas, ¿no es cierto? Y todo eso lo metemos juntos y tenemos esta imagen del sistema hexaaxial, que está dividido cada 30 grados. La parte inferior son las positivas y la parte superior son las negativas. Entonces acá tenemos ya con los grados puestos cómo sería espacialmente, cómo sería la imagen de cómo se ve eh, en el espacio, ¿no es cierto?, las derivaciones y cómo ahí uno pondría cuánto mide de R o cuánto mide de S, y entonces puede ver para dónde va el vector, ¿cierto? Para dónde va toda la corriente. Entonces, ¿cómo es eso? Y bueno, yo mido cuánto mide la R y cuento, si esto fuera sobre un papel milimetrado, ¿se acuerdan cuando hacíamos mediciones de vectores en trigonometría? Que nos hacían hacer esta sumatoria de vectores, qué sé yo. Entonces uno contaba en el papel milimetrado para dónde iba el vector. Entonces acá esto sería D1. Entonces yo me voy a D1 y mido la R. Y pongo acá cuánto mide la R. Mide tantos milímetros. Después me voy a D3 y mido cuánto mide la R. Entonces mide más la R en D3 que en D1. Bueno, y esto le hago la perpendicular a este sector y la perpendicular a esta, y donde se juntan estas rayas, ahí le hago el vector sumatoria, esta es la suma vectorial. ¿Se acuerdan de esa parte que no sé si era trigonometría, que sé yo qué? Suma de vectores. Entonces ahí yo tenía... Pero no se pongan locos porque no es para tanto esta cuestión. Esto es como para tener una idea de dónde sale, después ya ves que es una tontera. Pero saben que, ¿por qué mide esto? Porque yo medí la R, y acá, ¿por qué mide esto? Porque yo medí la R, ¿en dónde? En D3 y en D1. Podría haber medido ABL, podría haber medido D2, entonces voy sacando el vector para dónde va, ¿cierto? Y entonces le pongo grados, abajo positivo, arriba negativo. El eje acá va hacia abajo, hacia la izquierda, casi lo que estábamos diciendo. O sea que este sería el eje normal, un poco más de 60 grados. ¿Querés 70? Bueno, ahí tenés 70 grados. Y hay pequeñas variaciones. Entonces, ¿cómo diablos es el tema para ir a los bifes y medir el eje? Entonces hacen el cálculo de los dos pasos. Uno mira D1 y ABF, y con eso más o menos tendría una idea, ¿no es cierto? Entonces fíjense acá, está puesto el QRS D1 y ABF. Si los dos son positivos, a D1 y ABF, caigo en este cuadrante inferior izquierdo. Orientación positiva de D1 al lado izquierdo, y orientación negativa de D1 es del lado derecho. D1 está acá positivo, a ver dónde está, D1 negativo a la derecha. Si D1 es positivo, a la izquierda. Ve acá está D1 es positivo, lo pongo acá. D1 es negativo, lo pongo acá. Si D1 es negativo, es a la derecha. D1 negativo, D1 negativo.
D1 es positivo, lo pongo a la izquierda. D1 positivo, D1. Y ahora busco ABF. Si ABF es positivo, lo pongo acá. Y si ABF es positivo, lo pongo acá abajo. O sea, si ABF es positivo, lo pongo abajo. Si ABF es negativo, lo pongo arriba. Entonces ahí más o menos te va dando a grosso modo en qué cuadrante caería el eje, como para ir de forma así macro. Che, D1 es positivo y ABF también es positivo. Ah, entonces el eje es normal, porque en esta zona entre 0 y 90, si cae por acá, es normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, está cayendo hacia la izquierda, se está yendo a menos 90, así que es negativo el eje y se está yendo hacia la izquierda el eje. Che, si D1 tiene S, porque esto es la S, es decir, que es negativo D1, y ABF es positivo, está cayendo acá a la derecha, el eje se está yendo a la derecha. Entonces uno ya está viendo que si veo S en D1, el eje se está yendo a la derecha, fíjense acá, más a la derecha todavía, casi se está yendo al hombro derecho, esto ya sería algo gigantesco del lado derecho, una cardiopatía congénita que me genera un crecimiento ventricular derecho que todos los vectores van hacia la derecha. Tengo D1 positivo, podría estar acá o acá, pero ABF, digo D1 negativo, pero ABF también negativo, entonces se está yendo bien a la derecha. Seguramente ABR caería positivo, ya lo vamos a hacer. Entonces acá tengo a grosso modo que yo el eje lo tengo en esta zona, que es donde generalmente se mueve el corazón, o bien extremo a la izquierda o bien extremo a la derecha. Y con estas dos derivaciones yo ya tendría a grosso modo si está yéndose a la izquierda o si está yéndose a la derecha, sabiendo D1 y ABF. D1 positivo, todo R. ABF positivo, todo R, está yendo a un eje normal. Cuando D1 es todo positivo y ABF es negativo, che, se está yendo a la izquierda. Y si me aparece S en D1 y ABF positivo, chao, se está yendo a la derecha. Decíamos que era de dos pasos. T1 y ABF predominan las ondas positivas del QRS, el vector está localizado entre 0 y 90. Entre 0 y 90 cuando todo es positivo. Esta es la explicación de lo que acabo de decir recién. D1 positivo y ABF negativo entre 0 y 90. D1 negativo y ABF positivo, estoy acá entre más 90 y más 180. Y D1 negativo y ABF negativo entre menos 90 y 80. Entonces, esto es extrema derecha, esto es derecha, esto es izquierda, y esto es normal.
Hola, 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 hola. Ahí se escucha, doctor. Ay, Sí. Dios Ahí mío, volvió. tuve 2 horas hablando solo, creo. Qué pelotudo, che. Este, a ver, me quedé, no sé dónde me quedé. Ay, Dios mío. Ahí me ven, me escuchan. Sí. Ah, bueno. Si alguien con el parlante abierto, así escucho que está. Aunque yo escuché algún ruido, dejé a alguien el parlantito abierto. No sé si lo vieron. ¿Hasta dónde vieron? ¿Esto lo vieron de los cuadrantes? Profe, a mí no me aparece Todavía no nada está presentado. presentando. A ver, uno solo. La chica. Ah, que a mí no me aparece nada presentado. Ah, A mí ¿a nadie le parece presentado? Vemos su cámara nomás. Ok, ok. Vamos a ver. Claro, muy bien. Parece que se voló todo el carajo. Ahora voy. Tiki, tiki. En un momento digo, ¿se ve mi mouse, no es cierto? Silencio. Entonces digo, hola. ¿Y solo? Sí, estaba solo el huevón. Entonces, ahora se supone que lo tienen que estar viendo a pantalla completa. Sí, ahora se ve. Bien, el mouse se ve. Sí, doctor. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, esto lo vimos, ¿no es cierto? Del eje este. Sí. Bueno, de la cuestión de la trigonometría, todo eso. Deje a alguien el micrófono abierto, que quiero sentir como un sonidito de fondo. No sé quién es el que dijo sí recién, dejarlo abierto, así escucho como un ruido. Entonces, sería la sumatoria de vectores. No sé si esto lo alcanzaron a ver en la explicación de cómo mido los vectores. Esto lo vimos, ¿no es cierto? Y esta ¿la vieron? Sí. Ahí está. Déjame el micrófono abierto. Ahí está, no lo sé. Así yo escucho ese ruido así de fondo porque cuando se corte no me voy a enterar. Ahí está, gracias. Entonces, era el cuadrante que uno lo puede ver, no sé si esta parte la expliqué, pero bueno, la explico vuelta. D1 positivo, ABF positivo, caigo en el cuadrante normal, que el eje va yendo hacia la izquierda y hacia abajo, o sea que acá entraría D1 positivo, ABF positivo, ¿no es cierto? Y D1 positivo, pero ABF en negativo, el eje se está yendo a la izquierda. Y recordar siempre que D1 si es negativo, o sea que encuentro mucha S, que sería este caso, ya me estoy yendo a la derecha. Esto sería a la derecha. Una super extrema derecha, ABF también es negativo. Entonces, por eso, lo que recién decía, que esto es derecha, que va entre más 90 y más 180, esto es izquierda, D1 positivo y ABF negativo, esto va hacia acá. Por ejemplo, ¿qué iría hacia acá? Un hemibloqueo izquierdo anterior, va con eje hacia acá. Fíjense que tiene en ABF negativo y D1 es positivo. Y una sobrecarga derecha tiene S en D1. S en D1. Cuando veamos tromboembolismo de pulmón, el TEP tiene una sobrecarga aguda derecha y entonces hay un índice de Mike-White que se llama S1 U3 T3. Hay una S en D1, ves que el eje está a la derecha, por eso aparece la S en D1 que es de golpe cuando el paciente está con disnea. Entonces uno le hace un electro y tiene un electro de antes normal y ahora le aparece una S más la disnea, chao, hizo una sobrecarga derecha aguda. S en D1 es derecho, es sobrecarga derecha. Y también le aparece una Q y una T negativa y una Q en D3. Por eso se llama S1 Q3 T3. Bueno, eso lo vamos a ver después. Muy bien. El segundo paso es observar el plano frontal en el cual las derivaciones, el QRS es más positivo. A ver cuál es más positivo. Y mirar las derivaciones que rodean a la más positiva.
esto es medio complicado, pero fíjense lo que yo le voy prestando atención, que para cuando ustedes lo lean, decir, bueno, a esto no le dio bola, a esto sí le di bola para orientarse. Entonces, el eje que me dé mucho en D1 bien positivo se está yendo a D1, entonces es un eje horizontal. Y cuando ABF es muy positiva y D1 es poca potencia, poca R, chiquitita la R y tiene muchísima R en ABF, se está yendo hacia abajo, o sea que el eje es vertical. Y un eje intermedio entre más 30 y más 60, casi cuando es muy positivo en D2 es el eje normal que se llama eje intermedio. Un eje a la izquierda cuando en ABL es muy positiva y un eje a la derecha cuando en D3 se ve positiva o cuando veíamos recién le está dando la cola a D1, por eso se ve S en D1 porque el eje está cayendo por acá. Entonces, esto sería el despelote de todos los complejos puestos, cómo se verían, ¿no es cierto? Entonces acá uno, por ejemplo, acá yo lo puse que está muy piola para ir viendo lo normal. Lo normal estaría por acá. Esto sería D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Es como ir a los bifes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se vería el eje en 0 grados? D1 positivo, muy positivo, ABL también positivo, porque ABL está acá. Y D2 no tan positivo, porque D2 está acá abajo. Se la va a sacudir derechito a D1, por eso D1 es muy positivo. Acá ABL tal vez no tendría que ser tan positivo como D1, tendría que ganar D1, ¿no es cierto? Fíjense este patrón que está acá, D1 positivo, D2 negativo, D3 más negativo todavía, porque fíjense que está bien en contrario a D3 que está acá, se está yendo el eje bien a la izquierda. Este es el patrón de mi bloqueo izquierdo anterior. S en D2 y más negativo S en D3, porque el eje se está yendo hacia allá. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque se la sacude a ABL. ABL es el más positivo, que es este. D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Esto es como una síntesis de cómo se verían los distintos electrones. Y esto es lo que yo le quiero mostrar ahora, si es que puedo. Vamos a ver si lo logro. Pim, 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 pom. A ver ahora, Ingi. No, voy a dejar de presentar. Me voy a mandar un moco ahora espectacularmente. No importa. Ahora voy a volver a presentar, pero esto. Lo están viendo que es la página que yo les decía, o sea, ustedes están viendo una página de internet, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Esta es donde yo me metí en SGpedia, ¿ves? Acá está SGpedia. En SGpedia ustedes se meten donde quieran, lo puse yo en traducción en el español, y caen en esta parte que sería eje eléctrico, eje QRS. Y fíjense esto que dirían los españoles, estuve flipando cuando me descubrí esto porque está muy piola. Fíjense acá, este sería el eje de más 40. Entonces, claro, está apuntando a D2, ¿ves? Está apuntando a D2, pero fíjense esto. Yo ahora puedo mover con el mouse el eje y lo pongo en 90 y a su vez empieza a modificar el SG acá al lado. Está espectacular. Como no me lo explicaron a mí cuando era chiquito. Bueno, entonces, mirá, yo ahora lo voy a poner apuntando todo a D3. El D3 es el más positivo de todos. Ya empiezo a ver S en D1. Es lo que decíamos recién, el eje se está yendo a la derecha y ya aparece S en D1. Y ABF es positivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando salía D negativo y ABF negativo estaba por acá arriba? Bueno, pongamos el eje acá. Acá tenés ABF negativo y D1 negativo. Por eso el eje está acá a la loma del carajo. Fíjense que esto casi nunca existe, tan exagerado,
que en ABR se ve positivo, lo único que le quedó negativo es la P. Pero fíjense cómo se dio vuelta ABR, que siempre ABR, pongamos cómo se ve el eje normalmente, siempre ABR va a ser negativo, eso es una constante, si no es como que los cables están mal puestos, es tan constante que ABR sea todo negativo, la T negativa, la P negativa, entonces todo negativo, porque el eje siempre está en contra de ABR. Fíjense esto que yo decía de mi bloqueo izquierdo anterior. Yo ahora lo voy a llevar a menos 60 grados. ¡Tum! Ahí. Fíjense cómo me encuentro. S en D2. S en D3 más negativa que D2. Y eso sería el diagnóstico, más otras cosas que ya después se le voy a explicar, pero ese es el patrón del hemibloqueo izquierdo anterior. Entonces esto pueden boludear todo lo que quieran acá y jugar con esto. Otra cosa interesante es que, viste que yo muevo la flecha azul y se mueve una raya marrón. Esa es la perpendicular al eje. ¿Por qué? Porque donde caiga la perpendicular va a ser isodifásica. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, si yo pongo acá en D2, D2 dijimos que es todo positivo, el eje va a D2. Miren la perpendicular, ¿a cuál le cae? A ABL. ¿Cómo está ABL? Isodifásica, es decir, positivo y negativo. Entonces eso también te confirma que el eje está bien a D2. ¿Cómo va a estar el eje si yo lo pongo en ABF? El eje va a estar en 90 grados. ¿Cómo va a estar de 1? Y es la perpendicular a ABF, más o menos, isodifásica. O sea, tanto positivo como tanto negativo. O sea que eso también te sirve para confirmar hacia dónde va el eje. Puedes buscar dónde está la isodifásica de 1, cuál es la perpendicular, ABF. Si lo pongo el eje en D3, ¿cuál es la perpendicular? Justo no cae ninguno acá, pero ABR sería la isodifásica. Bueno, mira, apareció una R en ABR, porque se está yendo a la derecha. Fíjense cómo tiene S en D1. Entonces, cuando uno empieza a ver un electro y engancha una S en D1, decir, eje a la derecha, che. No tendrá algo pulmonar este paciente, o un bloqueo incompleto de rama derecha, o tendrá un bloqueo de rama derecha, o tendrá una sobrecarga aguda pulmonar. Ya empezás a pensar, y eso que viste de uno nada más, porque ya viste ese en D1. Fíjense que si yo pongo el eje, ya desaparece el D1. Por eso esto está bueno jugar, hasta mirar el electro, agarrar un electro tuyo, de tu tía, de tu hermano, qué sé yo, y lo mirás y lo buscás, poner cómo se ve el electro que tenés en la mano y decir, se ve igual así, tiene tanto, tiene este acá, a ver cuál es el eje, 25. Y te lo saca la máquina. Muy bien, está muy piola esto. Bueno, y después abajo tiene algunas otras boludeces, fíjense que está muy piola, muy bonito, tiene algo de video, y eso es esta parte de eje eléctrico, así que está muy piola. Jueguen con esto y mírenla porque está muy bonita. Bueno, vuelvo, dejo de compartir, me vuelvo para Tricky, vuelvo a compartir, electro, compartir y ahí está. Estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, sigamos. ¿Ves? De ahí sale todo este pelote, pero re linda esta flecha que se mueve. Está buenísima, porque acá está todo estático. En aquel vos podés hacerlo dinámico, que sí. Y esto es donde querían los ejes hacia la izquierda, los ejes hacia la derecha y más o menos donde estarían lo normal. Ya empieza a ser, viste, como en medicina todo no es tan exacto. Entonces, todo este sector, casi desde ABL menos 30, el D2 más 60 y un poquito más allá, digamos hasta 100 positivos, sería el eje normal.
Eso sería la historia. También se puede terminar observando la derivación isodifásica, es lo que le acabo de explicar yo, que esto era lo que le explicaba yo. Bueno, sigamos. Bueno, desviado el eje a la izquierda entre 0 y menos 30 por esta zona, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, uno más a la izquierda, casi entre menos 30 y menos 90, hemibloqueo izquierdo anterior, una necrosis de cara inferior. Necrosis de cara inferior también te tira el eje. ¿Por qué? Porque cuando veamos infarto, en algún momento que vamos a ver infarto en el electrocardiograma, D2, D3 y ABF es cara inferior. Y si ahí aparece Q, es negativo. Entonces, si acá aparece Q, se está yendo hacia arriba. Por eso casi sería como un hemibloqueo que se transforma, ese secuela de cara inferior. Y el desviado a la derecha, cuando se va a más 90, más 120, más 150, por esta zona del D3, bueno, hipertrofia ventricular derecha, rama derecha, y muchas veces, que casualmente hoy te informé justo unos 4 o 5 electros, digo, ¿qué pasó? El día del eje indeterminado. El eje indeterminado es cuando no encontrás cuál es la más positiva, porque son todas isodifásicas. ¿Qué pasa ahí entonces? No le encuentro, veo el eje es indeterminado, todas son positivas, no lo podría sacar con el dibujito que vi recién, esto que se mueve la aguja, en la flecha. ¿Cómo es la historia? Porque la flecha se mueve para adelante y para atrás, entonces es como que yo lo vería así, de frente, y entonces no me permite un eje. Son los ejes corazones punta atrás o corazones punta adelante, que se llaman, en donde el eje se informa como eje indeterminado. Tiene RS en D1, RS en D2, RS en D3, o sea, tanto DR como tanto DS en todo. Pues sin mierda, puta. Entonces, tengo toda isodifásica. Al final no sé cuál es la más positiva, porque son todas más menos, RS, entonces se llama eje indeterminado, no me puedo jugar por ninguno. Entonces, deviación a la izquierda, acá están los colorcitos, deviación a la derecha, y ahí está, bueno, acabo. Esto de rotación horaria, entoraria, un poco me importa, y ahora vamos a los bifes. Entonces, yo tengo el electrocardiograma, papel milimetrado, hago el dibujito y mido. ¿Cuánto mide de 1? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como acá, mido cuántos cuadritos. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Y mido ABF. ABF, pin, 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 2, 3, 4, 5, y mido pin, 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 ta, truc, hago esto. Y le saco una regla, pum, entonces dice, bueno, más de 60, 65 más o menos. Entonces ahí el eje es 65. ¿Cómo lo volvés a confirmar? Bueno, está apuntando a D2. Claro, ahí está, D2 es la más positiva que D1, sí, porque se la da de lleno a D2. D3, ¿cómo sería? Y no es tan positiva, por ahí puede llegar a ser más positiva ABF. A ver, veamos ABF, sí, ABF acá. ABF es casi más positiva que D3, porque está más cerca de ABF que de D2. Entonces, mi manera más rápida de buscar el eje es cuál es la más positiva del electrocardiograma y listo, busco la más positiva, la que es más alta, la R, y ahí digo hacia allá va el eje. Y después empiezo a confirmar cuál es la isodifásica. Fíjense acá, la más isodifásica que sale acá es esta, tiene positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, que es ABL. ABL que está acá es perpendicular a lo que veíamos acá, ves que sale como perpendicular a D2. Entonces, confirmado, el eje está casi en más 60 grados. Diríamos 58, no, más bien 70, 68, 70 grados. Entonces lo pones ahí, eje normal, porque es normal, no es vertical, no es horizontal, eje normal, y si es que te querés con un numerito, le pones más o menos 70 grados. Este electro se ve bastante mal, pero acá
de la vida real. Entonces acá uno cuenta, pin, 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 de 1, pin, 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 de 2, que ponerle que ni se ve, pero está acá, mide casi 2 cuadrados grandes, o sea, 1 centímetro. Entonces cuento, 1 centímetro. Y mido de 2. O sea, va hacia de 2. Mido de 1, y ABF, ¿cuánto mide? Mide igual. Entonces, si esto es igual y esto es igual, sale justo derechito. Entonces se la pone derecho a D2. Miro D2, listo. Entonces ahí sería el eje a la normal hacia D2, o sea, hacia la izquierda. Acá también tenemos esto, D1 es muy chiquitito, D1 es muy chiquitito, ya me está diciendo que bien casi está llegando a ABF. ABF sería la más positiva de todo, entonces casi es vertical el corazón, el eje a 85 grados. Ya se está yendo a la derecha, por eso empieza a aparecer un poquito de ese, ¿viste? Muy bien. Acá es más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Al final ¿dónde está el eje? Eje indeterminado. ¿Por qué? Porque no puedo sacar acá donde es la más positiva. Todas tienen algo de positivo y todas tienen algo de negativo. ¿Cuál es la perpendicular? Que si son todas iguales. Entonces, esto se llama eje indeterminado. ¿Y dónde está el eje? Es que en realidad el eje va hacia adelante o hacia atrás. Por eso no se puede sacar el eje y se informa así, como eje indeterminado. Muy bien, ¿qué opinan acá? A ver, ¿qué opinan para dónde va el eje acá? ¿Qué número le darían? Positivo, negativo. Y para recordar, acuérdense el dibujito rápidamente lo pueden hacer en un papelito ahí, pum, pum, pum. Y entonces ahora tenés el electroeje. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, miro D1 y ABF. Epa, ABF casi isodifásica. D1 es súper positivo. Es más positivo que D2. D3 súper negativo. ABR, bueno, siempre negativo. ABL es positivo. O sea, ya se está yendo hacia D3 o hacia D1. ¿Hacia dónde se está yendo el eje? ¿Qué opinan? ¿Se está yendo a D1 o se está yendo a D3 el eje? ¿D1? D1, claro, por eso es la más positiva. ¿Y cuál sería el verdadero eje? Y casi perpendicular a ABF. O sea que prácticamente el eje, si yo lo tengo que informar, ¿qué le pondría? Eje 0, 0 grado. Corazón horizontal. El eje es 0 grado. Entonces ahí también te sirve ese dato. Te sirve ese dato porque voy a decir, tiene un eje horizontal. Fíjense acá que tiene un bloqueo de rama derecha. El paciente tiene R, S y R'. Ese es el patrón de bloqueo de rama derecha. R, S y R'. ¿Viste? Tiene un poquito ahí de S. ¿Viste? Pero el eje se está yendo horizontal. Horizontal. Ese es el eje horizontal porque se ha horizontalizado el corazón. Puede ser por obesidad, puede ser por embarazo, que sea algo que me horizontalice y entonces el eje, o puede ser sobrecarga derecha. Por eso tiene bloqueo de rama derecha. Tiene agrandado el ventrículo derecho, entonces lo ha levantado un poco y el eje se está yendo a la derecha. Esto ya pues no sé para qué la puse. Bueno, a ver ¿dónde está el eje A ver, acá tenemos D1, D2 negativo, D3 negativo, ABR, bueno, eso es fácil. ABL positivo, ABF negativo, D1 negativo y ABF, D1 positivo, quedaría de este lado, y ABF negativo, quedaría para arriba. O sea que ¿dónde está el eje? ¿En qué cuadrante? ¿En el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? Más o menos, como para ir a los bifes grandes. En el cuarto. En el cuarto, perfecto. O sea que el eje se está yendo para acá. Muy bien. Veamos si podemos ver
efectivamente cuántos grados tiene. ¿Será menos 30? ABL sería la más positiva de todas. Bueno, puedo contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6 en D1. Pareciera que ganaría D1 ABF. ¿Dónde está ABF? Acá. A ver, acá está ABF. ABF sería negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, no es para abajo, sino que para arriba. Lo pongo acá porque es negativo. Si fuera positivo, lo pongo acá. Entonces cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos, viste que voy a decir 5 cuadritos. Y de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, tiki, tiki, y el eje me está yendo para allá. Menos 30, menos 40. ABL sería la más positiva, se está yendo a ABL. Menos 60 me da, porque ves que daba como más hacia allá, estaba tironeándose más negativo ABF que de 1. Entonces por eso tironeó más para acá que no tanto de 1, por eso tiró más hacia allá. O a lo mejor son las dos iguales y la bisectría es 60 grados. Entonces por eso me da menos 60. Ya habían dicho que el cuadrante está acá. Y justo el patrón que yo les decía, S en D2 y D3 más negativo. O sea que esto es un hemibloqueo izquierdo anterior. ¿Por qué? Porque tiene un eje más chico que 45 grados, 50 grados, ya es el patrón de mi bloqueo izquierdo anterior. Eje más negativo que menos 50, ya te está diciendo de mi bloqueo izquierdo anterior. Y después aparece una S en B5 y B6, es otra de las características del hemibloqueo izquierdo anterior. Entonces, S en D2 y S en D3 es mi bloqueo izquierdo anterior. El eje en menos 60 en este grado. A ver, ¿dónde estará el eje en este paciente? En este electrocardiograma. El 1 positivo, más o menos, que llega hasta acá. Me voy a ABF. ABF, eso es fácil. O sea, está acá el eje, que tiene tanto de positivo, uno de positivo y uno de negativo. O sea que casi eso es fácil, por eso casi ni se mueve. Quedaría acá, todo es de 1, ¿viste? Cuento de 1, 1, 3, 4, y acá a lo mejor es un pelín hacia abajo, o sea, tiro para abajo, resto el de arriba, queda ahí, o sea que casi está tirándose toda a B1. Por eso es isodifásica la perpendicular a D1 es ABF. ¿Cómo sería D3? Negativo, acá lo tenéis, negativo. ¿Cómo sería ABR? Bueno, ABR siempre negativo, le dan la espalda. ¿Cómo sería ABL? Y ABL está de aquel lado, así que sería positivo. Y D2, y también, pero es más positivo porque está más cerca de 1 que de 2, ¿viste? Por eso D2 no es tan alta porque está más lejito de D1. Entonces el vector que apunta más cerca de ABL, por eso ABL también es positivo. Pues si uno contara acá, a lo mejor tiene más R de 1 que ABL. Entonces acá por ahí el eje sería 0 grados. A ver, dice menos 30. Bueno, menos 30. ¿Por qué? Porque si uno lo contaría acá, 1, 2, 3, 4, bueno, 5, 6, 7, y acá a lo mejor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, apunta más hacia ABL, o sea que cae por ahí más o menos. Entonces ahí es donde tenemos que saber hacia dónde apunta. D3 va a ser negativo, o sea que uno lo empieza a medir y como ustedes ya estarán notando, uno no tiene que ser tan exacto en el eje. Pero acá no va a decir, tiene un eje más 90, ¿va? Tiene un corazón vertical, ¿va? Nada que ver. O sea, ya sabes que está yéndose hacia arriba. No tanto como el de recién, porque el de recién tenía
de 2 negativa. Entonces esto ya no te permite por eje el diagnóstico de mi bloqueo izquierdo anterior. Ni siquiera tiene S en D2, porque no está tan hacia arriba, hacia la izquierda. A ver este si le pegamos. Yo no digo nada en este, a ver. ¿Quién se juega? Esto es D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. D1, D2, D3, ABR, ABL. Más o menos en qué cuadrante estaría, como para empezar de lo macro a lo micro. En el primer cuadrante. Claro, porque en el primer cuadrante dijimos dónde está D1 y dónde está ABF. Acá estaban las dos positivas. Y sí, D1 positiva, ABF positiva. Y ahora empiezan a analizar. ¿Está en 0 o está en 90? Y entonces empezar a decir para dónde va. Entonces mido D1 y mediría hasta acá, comparado con ABF, que es un poquito más largo, por acá. Entonces casi yo diría que está en más 60 grados. Se la estaría sacudiendo de pleno a D2. Efectivamente, tiene una D2 super R. Mucho más que en D3, así que si yo tengo que poner algo, yo le pondría más 60 grados, que es D2. Qué grande, acá sí le pegué. Muy bien. Entonces, una regla práctica, cuando las derivaciones de 1 y de 3 son positivas, el eje eléctrico es normal. Mira, acá tenés otro dato, ¿ves? Cuando D1 y D3 son positivas, se la pone de lleno a D2. Cuando D1 es positiva y D3 es negativa, se está yendo a la izquierda. Y cuando D1 es negativo, quiere decir que se está yendo a la derecha, porque S en D1 es negativo. Entonces este también está piola como para tenerlo rápido en las alforjas. Fíjense acá, el eje acá es D1 positivo, ABF positivo, normal. D1 negativo, chao, se está yendo a la derecha. ABF positivo, listo, se está yendo a la derecha. S en D1 es negativo, S es negativo, S en D1 se está yendo a la derecha, eje a la derecha. Eje indeterminado, cuando es todo, no sé dónde carajo queda, es todo más o menos. Acá en este caso no sería indeterminado, sino que sería un ultraderecha. Que es rarísimo esto. Esto es a la izquierda, esto es muy común del hemibloqueo izquierdo anterior. D2, ¿cómo sería? Negativo. D3, más negativo todavía. Por eso era el eje bien hacia la izquierda. Bueno, entonces, creo que esta es la última. Sí. A ver qué dice acá, queremos saber. Esto es como un pequeño repaso que les hice en estos pequeños minutitos que nos quedan. De frecuencia, cuando uno mira un electro que busco el ritmo, si es sinusal o no, busco la frecuencia, busco las distintas ondas y mido el PR, la morfología y mido el QRS, mido el QT y lo mido, y luego lo que vimos, el eje eléctrico. Y después empezamos a ver las distintas alteraciones. Recordar entonces, y esto péguenle una mirada porque se empiezan a mezclar después los tantos. Entonces, acuérdense de números puntuales. Por ejemplo, el PR. El PR tiene que medir de 0,12 a 0,20. ¿Cuánto mide el QRS? El QRS mide de 0,08 a 0,12 o 80 milisegundos a 120 milisegundos. Y el QT, cuento cuántos cuadritos hay, y entonces eso es en milisegundos o 330 o 420, que sería el intervalo QT. Y después lo meto en la aplicación esta, los datos de frecuencia cardíaca, que es la app esta para medir el QT corregido,
y en algunos te dice QT corregido normal o alargado o normal o corto, ¿no es cierto? Que es raro eso. Lo que más uno busca es si el QT está prolongado. Entonces lo alimentas la aplicación para no hacer la cuenta de la raíz cuadrada, que lo veíamos con el QRS, con el QT. Entonces alimentas con la frecuencia y esto expresado en milisegundos. Medís el QT, lo que tenés que hacer es medir el QT y la frecuencia. Lo pones y te va a tirar el QT corregido, que lo normal es hasta 0,42 en hombres y 0,43, 44 en mujeres. Los ejes eléctricos, que lo habíamos visto, y hacer trabajo en la casa de hacer mediciones de eje eléctrico. Acá les dejo algunos ejes para que ustedes en la misma diapos que tienen acá tienen para medir el eje eléctrico. Por ejemplo, a ver acá quién se juega, qué ritmo tiene este paciente. ¿Tiene onda P? Se la jugó al truco acá. Sí, no le veo una onda P. Ahí sí tiene una onda P este paciente. Ahí tiene una P chiquitita. Ahí tiene una P chiquitita. Ahí tiene una P chiquitita. Ahí tiene una P linda. Pero este no tiene onda P. Y encima, los RR son irregulares. Todo esto es de 2. No tiene onda P y tiene una irregularidad. Caen en cualquier lado los RR. Bueno, esto como para que vayan viendo arritmias, que esto es una fibrilación auricular. Típico electro de fibrilación auricular. ¿Y dónde tendrá el eje este paciente que tiene una fibrilación auricular? Más o menos. Hacia la izquierda puede ser. Muy bien, hacia la izquierda. Y ahora estamos por este lado, ¿no es cierto? Hacia la izquierda sería esto. Perfecto. Más o menos para dónde la izquierda. Por acá. Digamos, primer cuadrante. Este creo que era, no me acuerdo, cuadrante, no me lo sé por cuadrante. Esto es normal y esto es bien a la izquierda. En el positivo o en negativo. Menos 60, menos 30 o más 60, más 30. Lo dijiste a la izquierda, bueno, todo esto es la izquierda. Yo diría menos 60. Claro, ¿viste por qué? Porque le está dando negativo a D2. Negativo hipernegativo a D3. O sea que el eje se está yendo hacia acá, casi menos 60. Claro, ¿cómo sería D1? Y sí, positivo, claro. Está bien. Y entonces esto es un eje a la izquierda. Esto es el hemibloqueo izquierdo anterior que te decía. Fíjate vos cómo tiene S y S más profunda en D3. S en D2 y más S en D3. R tardía en ABR y S hasta B5 y B6. Mira, acá está B5, B6 digo, acá está B5. Ves que se empieza a ver una S acá. O sea, tiene S hasta B5 y B6. Ese es el patrón del hemibloqueo izquierdo anterior. Fíjense entonces que el eje se está yendo a la izquierda. Evidentemente, este paciente que tiene una fibrilación auricular, por algo tendrá una fibrilación auricular, porque tiene dilatada la aurícula, tan dilatada que perdió el ritmo sinusal, y eso se da en la hipertensión arterial. Entonces, es común estas combinaciones de eje a la izquierda, sobre una arritmia. Entonces voy a tener una idea de si este paciente llegó a la fibrilación por hipertensión arterial, como que te va entendiendo un poco la clínica del paciente.
Listo, chao, mil besitos, besitos, besitos. Entonces, péguense una repasadita. Este electro que le puse acá es medio maldito, porque ¿dónde está el eje acá? Más o menos, 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 más o menos. ¿Dónde estaba el eje? ¿No es indeterminado ese? Exactamente, este es el indeterminado. No puedo decir cuál es la más positiva ni cuál es la más negativa. Todo es más menos. ¿Entendés? Acá sí me puedo decir dónde está el eje. D1 es positivo, ABF es positivo, está cayendo por acá. Está más cerca de D1, sí, bueno, casi estaría en 0 grados. Entonces ya tienen una idea de ubicar el eje. Visiten la página esta de Egepedia, no, sino es Egepedia, y ya nos estamos metiendo cada vez más en terreno electrocardiográfico. Bueno, chicos, tuvimos un corte, pero creo que se solucionó. Así que si no hay dudas, nos tomamos la cerveza correspondiente al día jueves y buenas noches los pastores. ¿Alguna duda, preguntita? Ninguna, Doc, todo perfecto. No, Perfecto. gracias. Hablé. Mil besos, besitos, chao, chao. Nos vemos. Chao, doctor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, mil besos. Ay, por Dios. Tanto sonrisa, no puedo. ¿Se acuerdan la película? Bueno, listo. Chao.